El viento aullaba con una furia asesina mientras barría el paisaje escarpado de Tarnel. La sangre de la frente de Florence goteaba por su piel azul, congelándose casi al instante contra su rostro. Agarraba la mano de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron de un azul aún más intenso, arrastrando a la pequeña figura detrás de ella a través de la nieve que le llegaba a las rodillas. A sus espaldas, la tormenta devoraba sus huellas, borrando cualquier evidencia de su desesperada huida. La estación médica se alzaba más adelante, abandonada y oscura. Su única esperanza en aquel páramo despiadado. «Me duele, Flo», gimió Dena, de 5 años, mientras su pequeño cuerpo se convulsionaba por los temblores. «Ya no siento los pies». Los cristales de hielo habían formado un delicado entramado sobre el rostro de Dena, hermoso y letal. Florence se los limpió con la esquina de su manta andrajosa, haciendo una mueca cuando la tela rozó su propia piel congelada. Su mano temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. 3 días sin comida decente. 3 días desde que su padre las había encerrado con aquella mirada extraña y distante. «Solo un poco más», susurró Florence, aunque su cuerpo de 7 años apenas podía sostenerse contra los vientos huracanados. «¿Ves ese edificio? Allí estaremos a salvo». Una ráfaga especialmente violenta casi derribó a Dena. Florence la sujetó, conteniendo un grito cuando un dolor agudo le atravesó las costillas magulladas. Un recuerdo del último episodio de su padre, cuando la agarró con demasiada brusquedad mientras deliraba sobre enemigos invisibles. La puerta de la estación médica estaba sellada, congelada por años de abandono. Florence se lanzó contra ella con el hombro una y otra vez, cada impacto enviando ondas de dolor a través de su cuerpo desnutrido. Al tercer intento, algo se quebró. No la puerta, sino algo dentro de ella. Lo ignoró. Primero la supervivencia, el dolor después. El mantra que su madre le había enseñado antes del accidente en el invernadero experimental. «Ayúdame a empujar», Dena, le urgió, colocando las diminutas manos de su hermana contra la superficie metálica. «Juntas. 1, 2, 3». La puerta cedió con un chirrido de protesta, lanzando a ambas niñas a la oscuridad. Florence se puso en pie de un salto, arrastró a Dena adentro y luego empujó la puerta con todo su peso para aislar la aullante tormenta. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el caos del exterior. En el espacio repentinamente silencioso, Florence podía oír la respiración entrecortada de su hermana. Demasiado superficial, demasiado rápida. Unas luces de emergencia parpadeaban débilmente en lo alto, proyectando sombras fantasmales sobre el equipo médico abandonado. Florence guió a Dena hacia lo que parecía una mesa de exploración. «Sube. El suelo está muy frío». Dena obedeció, con movimientos lentos y descoordinados. Unas manchas oscuras habían comenzado a formarse en su piel azul, los primeros signos de congelación severa. Florence buscó frenéticamente en los gabinetes cercanos, encontrando solo cajas de suministros vacías y viales de vidrio rotos. Cada cajón vacío aumentaba su desesperación. Su madre habría sabido qué hacer. Su madre nunca habría permitido que llegaran a este punto. «Tengo mucha hambre, Flo», murmuró Dena, con la voz apagándose. «Papá dijo que traería comida cuando volviera». Florence se mordió el labio con fuerza, hasta sangrar, conteniendo unas lágrimas que solo se congelarían en sus mejillas. «Lo sé, Dai. Lo sé». No podía decirle a su hermana pequeña la verdad. Que su padre podría no volver nunca. Que la mirada salvaje en sus ojos cuando cerró la puerta del hábitat la había asustado más que la caída de la temperatura o la escasez de alimentos. Que lo había oído murmurar sobre ellos, que venían a robar la investigación mientras sellaba la puerta desde fuera. Su padre, Jill, había cambiado tras la muerte de su madre. El científico, antes amable, se había vuelto errático, impredecible. 3 días atrás, las había encerrado en su módulo habitacional en la estación de investigación con la promesa de volver con suministros. Sus ojos estaban desorbitados, desenfocados, mientras aseguraba la puerta. «No se la abran a nadie», les había advertido, ni siquiera si dicen ser del comando de la colonia. Nunca regresó.
Cuando los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar y la temperatura se desplomó, Florence tomó la decisión de escapar. Era mejor morir intentándolo que morir congelada, esperando un rescate que quizás nunca llegaría. Usó la vieja tarjeta de acceso de su madre, escondida en un compartimento debajo de su cama. Un secreto que su madre había compartido, por si papá tiene uno de sus días malos. Florence se subió a la mesa junto a su hermana y las arropó con más fuerza con la manta que compartían. El calor corporal era su único recurso ahora. Abrazó a Dena, sintiendo como el frío se filtraba en sus propios huesos. Sus párpados se volvieron pesados, la tentación de dormir era casi abrumadora. «Cuéntame un cuento», susurró Dena, con los párpados cayendo peligrosamente. «No, tienes que mantenerte despierta», insistió Florence, sacudiendo a su hermana con suavidad. ¿Recuerdas lo que mamá decía sobre dormir en el frío? Es un truco. El frío finge ser tu amigo, te da sueño, pero si te rindes. Nunca despiertas, terminó Dena automáticamente, forzando los ojos para abrirlos. Una lágrima se escapó, congelándose al instante en su mejilla. Echo de menos a mamá. Florence tragó el nudo que tenía en la garganta. Yo también. Pero ella nos enseñó a ser fuertes, ¿recuerdas? Y nos está mirando desde las estrellas, como prometió. La voz de Dena era pequeña, insegura. Florence asintió, recordando las palabras de su madre mientras yacía en la cámara de descontaminación, su cuerpo fallando por el accidente del invernadero experimental. ¿Cómo prometió? Ahora, juguemos a algo. En lugar de dormir. Veo. El juego continuó durante la noche, volviéndose cada vez más desesperado a medida que las respuestas de Dena se hacían más lentas y Florence luchaba contra su propio agotamiento. Al amanecer, ambas niñas habían caído en un sueño agitado, aún abrazadas en la fría mesa de exploración. Florence soñó con su madre, no con la mujer sonriente y sana que le había enseñado sobre genética vegetal, sino con la figura pálida y jadeante que le había hecho prometer que cuidaría de Dena cuando la oscuridad venga a por papá. El sonido de la puerta al abrirse despertó a Florence de golpe. Se colocó protectoramente delante de Dena, agarrando un trozo afilado de un equipo roto del suelo, un arma primitiva contra cualquier amenaza que las hubiera encontrado. Su corazón martilleaba en su pecho. ¿Las había encontrado su padre? ¿Era una de las personas malas, de las que siempre murmuraba? Una figura se recortaba en el umbral, alta y esbelta contra la luz gris del amanecer de Tarnel. Florence levantó su improvisada cuchilla, con el brazo temblando de debilidad, pero con una mirada feroz. Pensó en los lobos espinosos venenosos que a veces merodeaban cerca de la estación de investigación. En cómo siempre iban a por la garganta. Si este extraño pretendía hacerles daño, ella haría lo mismo. Aléjate. Te haré daño si te acercas. Su voz se quebró, delatando su miedo. Pero mantuvo firme el fragmento dentado. La figura levantó una mano lentamente. No estoy aquí para hacerles daño. La voz era femenina, tranquila pero urgente. Me llamo Cora. Soy una médica de campo del puesto de avanzada 7. Detecté señales de vida en mi escáner durante una patrulla. Florence no bajó su arma. Las mentiras son suaves, solía decir su madre. La verdad es más áspera. Demuéstralo. Cora se llevó lentamente la mano a una insignia en su traje térmico, manteniendo la otra mano visible. Cuerpo médico, División de la Frontera. Estoy aquí para ayudar, pero necesito que me dejes examinar a tu hermana. Está en estado crítico. Florence dudó, mirando la figura inmóvil de Dena. La respiración de la niña se había vuelto superficial y en su piel aparecían alarmantes manchas de un azul oscuro. Su madre le había mostrado lecturas médicas una vez. Le había explicado cómo los cuerpos se traicionan a sí mismos cuando empiezan a apagarse. El cuerpo de Dena la estaba traicionando ahora. Necesita ayuda, ahora, insistió Cora, dando un cauteloso paso adelante. Por favor. Florence bajó el fragmento, sus hombros desplomándose con agotamiento y alivio. No ha comido en 3 días. Ninguna de las dos. Una vez obtenido el permiso, Cora se movió rápidamente, descolgando una mochila médica de su hombro y acercándose a Dena.
Sus manos se movían con eficiencia experta, comprobando los signos vitales y aplicando envolturas térmicas de emergencia en las extremidades de la niña. Florence observaba, alerta a cualquier señal de engaño, pero los movimientos de la médica eran seguros, profesionales. Hipotermia severa, desnutrición, congelación en fase inicial, murmuró más para sí misma que para Florence. Sacó un inyector de nutrientes y se lo administró a Dena. Luego se volvió para examinar a Florence. Tú no estás mucho mejor. ¿Qué te pasó en la frente? Me golpeé mientras huíamos de la tormenta, dijo Florence, haciendo una mueca cuando Cora le limpió la herida. El antiséptico escocía, pero el dolor era extrañamente reconfortante, un recordatorio de que seguía viva. ¿Y esto?, preguntó Cora, tocando suavemente los moratones que se desvanecían en los brazos de Florence. Su tono se mantuvo neutral, pero Florence notó el ligero entrecerrar de sus ojos. Florence desvió la mirada. La primera regla que su padre había establecido después de la muerte de su madre. Lo que pasa en casa, se queda en casa. Pero su padre no estaba allí, y Dena necesitaba una ayuda que Florence no podía proporcionar sola. Papá se enfada a veces, desde que mamá murió. La expresión de Cora se endureció, pero su tacto permaneció suave mientras trataba las heridas de Florence. ¿Dónde está su padre ahora? No lo sé. Nos encerró en nuestro módulo hace 3 días. Dijo que volvería con provisiones. Cuando la calefacción falló, tuvimos que irnos. Cora activó su comunicador. Puesto de avanzada 7, aquí Cora. He localizado a 2 nativas menores en la estación médica abandonada del sector 4. Estado crítico. Solicito evacuación inmediata. La estática crepitó a través del comunicador antes de que una voz ronca respondiera. Cora, aquí el comandante Egbert. El frente de la tormenta se ha intensificado. No es posible una evacuación aérea durante al menos 12 horas. ¿Puedes estabilizarlas y refugiarte en el lugar? Cora miró a las niñas, calculando. Afirmativo. Pero estas niñas necesitan atención médica adecuada lo antes posible. ¿Alguna opción de transporte terrestre? Negativo. La plataforma de hielo entre tu posición y el puesto de avanzada se derrumbó ayer. Espera a que la tormenta amaine. Entendido. Estableceré un perímetro y continuaré el tratamiento. Cora, corto. Se volvió hacia Florence, su expresión se suavizó. Hiciste lo correcto al salir y buscar refugio. Salvaste la vida de tu hermana. Florence se miró las manos, sus dedos azules temblando ligeramente. Mamá siempre decía, cuando los sistemas fallan, la gente tiene que adaptarse. Solo hice lo que ella habría hecho. Tu madre parece una mujer sabia. Lo era, la voz de Florence se quebró. Estaba desarrollando cultivos que pudieran soportar la toxicidad del suelo de Tarnel. Papá era su compañero de investigación. Iban a ayudar a alimentar a todas las colonias exteriores. ¿Qué le pasó?, preguntó Cora con delicadeza, preparando otra inyección de nutrientes para Florence. Florence se estremeció cuando la aguja entró en su brazo, los recuerdos aflorando sin ser llamados. Un accidente en el invernadero experimental. Una de las plantas híbridas liberó esporas cuando se estresó. El sistema de contención falló. Tragó saliva. Estuvo en descontaminación durante 6 días antes de que sus órganos dejaran de funcionar. Lo siento mucho, dijo Cora, y Florence le creyó. No era la simpatía vacía de los oficiales de la colonia que habían venido a recopilar datos después de la muerte de su madre, sino una compasión genuina. Después de eso, papá cambió, continuó Florence, las palabras saliendo a borbotones. Empezó a ver amenazas por todas partes. Decía que la investigación de mamá era demasiado valiosa, que la gente quería robarla. Su voz bajó a un susurro. Quemó todas sus notas el día después del funeral. Dijo que era más seguro así. Cora desempaquetó más suministros, creando una unidad de calefacción improvisada con celdas térmicas de emergencia. Eso debe haber sido muy difícil para ti. A veces tiene días buenos, defendió Florence automáticamente, y luego se detuvo. Al menos, solía tenerlos. Un suave gemido desde la mesa de exploración interrumpió su conversación. Dena se estaba despertando,
Sus ojos se abrían con un aleteo. «Mamá», murmuró, con la visión desenfocada. Cora le apartó suavemente el pelo a Dena. «No, cariño. Soy Cora. Voy a ayudarlas a ti y a tu hermana». La mirada de Dena se desvió hacia Florence, y el reconocimiento apareció en sus ojos. Flo encontró ayuda, susurró antes de volver a dormirse. «Estará bien», aseguró Cora a Florence, envolviendo una manta de emergencia alrededor de los hombros de la niña mayor. «La inyección de nutrientes la estabilizará hasta que podamos llevarlas a un centro adecuado». El calor de la unidad de calefacción comenzó a llenar su rincón de la estación médica, descongelando sus extremidades con una intensidad dolorosa. Florence hizo una mueca, pero no se quejó. El dolor significaba supervivencia. Su madre le había enseñado eso durante sus excursiones de entrenamiento en la naturaleza, que la incomodidad era a menudo la forma en que el cuerpo luchaba contra la muerte. Un sonido repentino del exterior hizo que Cora se pusiera tensa. Se movió hacia la ventana, mirando a través del cristal cubierto de escarcha. «¿Pasa algo?», preguntó Florence, reconociendo el cambio en la postura de la médica. La misma alerta que su madre solía mostrar cuando sentía peligro en el campo. La mano de Cora se movió hacia la cuchilla multiusos en su cadera. Probablemente nada, solo el viento. Pero no era nada. Florence reconoció la silueta que se acercaba a través de la nieve arremolinada, el andar familiar, la inclinación distintiva de los hombros. Su estómago se encogió con una mezcla de alivio y pavor. «Es papá», susurró, con los ojos muy abiertos de miedo en lugar de felicidad. La expresión de Cora se endureció. «Quédense aquí. No se muevan». Se dirigió a la puerta, posicionándose protectoramente frente a las niñas. Cuando Jill llegó a la entrada, su rostro apenas era visible a través de su máscara escarchada, pero su voz se escuchó claramente. «Sé que están ahí dentro. Mis hijas. Entréguenmelas». «Soy la oficial médica Cora del puesto de avanzada 7», respondió ella con calma. «Las niñas están bajo mi cuidado ahora. Sufren de hipotermia y desnutrición». Jill dio un paso adelante. «Usted no lo entiende. No es seguro para ellas aquí fuera. Hay gente que quiere usarlas para llegar a mi investigación. El único peligro para ellas en este momento es su condición física», replicó Cora. «Necesitan atención médica adecuada. Yo puedo protegerlas», insistió Jill, alzando la voz. «Nadie más puede. Vienen a por todos nosotros». Florence apareció detrás de Cora, su pequeña mano agarrando el traje térmico de la médica. No pudo evitarlo. Una parte de ella todavía esperaba ver reconocimiento. «Amor». El padre que solía levantarla sobre sus hombros para ver las estrellas. «Papá. Dena está muy enferma. Necesitamos ayuda». La expresión de Jill se suavizó momentáneamente al ver a su hija. Algo parecido a la claridad regresó a sus ojos. Por un breve instante, Florence lo vio. A él de verdad, no al cascarón paranoico en el que se había convertido. Luego, su mirada se endureció de nuevo con sospecha. «Florence, coge a tu hermana y ven conmigo, ahora. Esta mujer no entiende lo que está en juego». «Señor», dijo Cora con firmeza. «Usted también necesita ayuda. Entre. Déjeme examinarlo. Tú eres una de ellos», siseó Jill de repente, su humor cambiando como el traicionero clima de Tarnel. «No te llevarás a mis hijas. No te llevarás mi trabajo». Un recuerdo cruzó la mente de Florence. Su padre destrozando equipos en el laboratorio, gritando sobre conspiraciones mientras ella se escondía con Dena en un armario de suministros. La energía maníaca en sus ojos entonces era la misma que veía ahora. Se abalanzó hacia adelante inesperadamente, tratando de pasar a Cora. Ella reaccionó al instante, bloqueando su avance y usando su impulso para empujarlo de nuevo afuera. «Florence, cierra la puerta», ordenó, forcejeando con Jill en la nieve arremolinada. Florence dudó solo un momento antes de cerrar la puerta de golpe y activar el antiguo mecanismo de bloqueo. A través de la ventana escarchada, observó a los dos adultos luchando en la tormenta. La mayor fuerza de Jill se enfrentaba al entrenamiento táctico de Cora. Apretó las manos contra el cristal frío,
dividida entre el instinto de ayudar a su padre y la certeza de que era peligroso en ese estado. Lo siento, papá, susurró, su aliento empañando la ventana. Lo siento. Cora finalmente se liberó, corriendo alrededor del edificio. Jill la persiguió, desapareciendo de la vista. Pasaron minutos de silencio agónico mientras Florence vigilaba a su hermana dormida, sobresaltándose con cada sonido del exterior. ¿Y si Jill vencía a Cora? ¿Y si ninguna de las dos regresaba? Finalmente, Cora reapareció por una entrada lateral, sin aliento y con un nuevo corte en la mejilla. El alivio inundó a Florence. Tenemos que movernos, dijo Cora con urgencia, recogiendo sus suministros médicos. Tu padre encontrará otra forma de entrar. ¿Puedes llevar la mochila de emergencia mientras yo llevo a tu hermana? Florence asintió, cargando la bolsa sorprendentemente pesada sin quejarse. Años ayudando a su madre en el campo le habían enseñado a trabajar a pesar del malestar físico. ¿A dónde vamos? El puesto de avanzada está demasiado lejos. Cora levantó a Dena, que permanecía inconsciente, envuelta en mantas térmicas. Hay un viejo túnel minero a unos 2 kilómetros al este. Se usaba para transportar mineral antes de que la colonia estableciera carreteras adecuadas. Si podemos llegar a él, podríamos seguirlo por debajo de la plataforma de hielo hasta el puesto de avanzada. El corazón de Florence se encogió. Papá conoce los túneles, advirtió. Los cartografió cuando llegamos. Dijo que eran inestables. Entonces tendremos que movernos rápido, respondió Cora sombríamente. Los túneles son nuestra única opción ahora mismo. Tu hermana necesita cuidados más avanzados de los que puedo proporcionar aquí, y no podemos esperar a que tu padre regrese en su estado actual. Florence entendió la implicación no dicha. Jill podría hacerles daño, incluso sin querer. Había visto su fuerza incontrolada durante sus episodios, como parecía no ser consciente de sus acciones después. Salieron por la entrada lateral hacia la aullante tormenta. Cora llevaba a Dena bien sujeta a su pecho, dejando sus manos libres para navegar por el terreno traicionero. Florence la seguía de cerca, luchando contra vientos que amenazaban con arrastrar su pequeño cuerpo. Cada paso era una batalla contra los elementos, contra el agotamiento, contra el dolor que amenazaba con abrumarla. Un recuerdo afloró, su madre enseñándole a caminar contra los violentos vientos cruzados de Tarnel. Apóyate en él, le había instruido. Haz que la resistencia trabaje a tu favor. Florence ajustó su postura, recordando la lección, encontrando un ritmo que le permitía avanzar a pesar del vendaval. El viaje que debería haber durado 30 minutos se extendió a 2 horas de esfuerzo agotador. La tormenta se intensificó. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. Cora mantenía el rumbo usando una brújula integrada en su unidad de muñeca. Pero incluso con esta guía, el progreso era dolorosamente lento. ¡Ahí! Gritó Cora finalmente por encima del viento, señalando un oscuro hueco en la ladera de una cresta. La entrada del túnel. Recorrieron la distancia final a trompicones, prácticamente cayendo en el relativo refugio del túnel minero. Florence se derrumbó contra la pared, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire gélido. Cora depositó suavemente a Dena en el suelo y comprobó sus signos vitales. Está estable, pero su temperatura corporal sigue siendo demasiado baja, informó, activando otra celda térmica. Necesitamos que entre en calor. El túnel se extendía ante ellos, oscuro y premonitorio, desapareciendo en una negrura impenetrable. Viejas vigas de soporte crujían ominosamente, y manchas de hielo brillaban en las paredes. Florence pasó la mano por la piedra rugosa, recordando la emoción de su padre cuando descubrió la red de pasadizos. Un testamento al ingenio humano, los había llamado, cuando la maravilla aún superaba a la paranoia en su mente. ¿Hasta dónde llega?, preguntó Florence, su voz resonando ligeramente. Unos 15 kilómetros. Será una caminata larga, pero al menos estamos fuera de la tormenta. Cora sacó 2 barras de luz, activó una y le dio la otra a Florence. Raciones de emergencia, dijo, ofreciéndole una pequeña barrita de proteínas. Come despacio. Tu estómago necesita readaptarse. Florence dio pequeños mordiscos,
saboreando cada uno. Mientras descansaban, preparándose para el largo viaje que les esperaba, estudió el rostro de Cora bajo el resplandor verde de la barra de luz. ¿Por qué nos ayudas? Podrías meterte en problemas. La expresión de Cora se suavizó. Porque es mi trabajo, y porque ningún niño debería pasar hambre o tener miedo. Hizo una pausa, su mirada se perdió por un momento. Tuve una hermana una vez, de la edad de Dena. Murió durante la evacuación de una colonia cuando yo era joven. El equipo médico no pudo llegar a tiempo. Florence asimiló esto, comprendiendo ahora por qué Cora se había arriesgado tanto por dos extrañas. Siento lo de tu hermana. Cora asintió, un reconocimiento mutuo pasando entre ellas. Deberíamos movernos pronto. ¿Cómo te sientes? Lo bastante fuerte para continuar. Estoy bien, le aseguró Florence, aunque sus piernas aún temblaban por el esfuerzo. Mamá siempre decía que nuestros cuerpos pueden hacer más de lo que nuestras mentes creen posible. Tu madre tenía razón, dijo Cora con una pequeña sonrisa. Parece alguien a quien me hubiera gustado conocer. Un sonido lejano resonó en el túnel, el inconfundible crujido de botas sobre la grava. Cora apagó inmediatamente su barra de luz, indicándole a Florence que hiciera lo mismo. En la oscuridad repentina, susurró, tu padre. Probablemente, confirmó Florence, con el miedo evidente en su voz. Conoce estos túneles mejor que nadie. Cora consideró sus opciones. El túnel ofrecía solo dos direcciones, hacia adelante, hacia el puesto de avanzada, o hacia atrás, a la entrada en medio de la tormenta. Con la condición de Dena aún precaria, volver a la superficie no era viable. Continuamos hacia adelante, decidió. Pero primero, necesitamos ralentizarlo. Se movió hacia una sección donde la antigua estructura de soporte del túnel parecía particularmente inestable. Usando su cuchilla multiusos, comenzó a debilitar cuidadosamente una de las vigas de soporte. Cuando pase por este punto, provocaré un pequeño derrumbe, explicó en voz baja. No lo suficiente como para causar un hundimiento total, pero sí para retrasarlo. Florence observaba con los ojos muy abiertos. ¿Y si se derrumba todo el túnel? No lo hará. He recibido entrenamiento en debilidades estructurales. Esta sección aguantará, pero creará una barrera que le llevará tiempo despejar. Continuaron adentrándose en el túnel, moviéndose lo más rápido posible mientras mantenían el silencio. Cora llevaba a Dena, cuya condición se había estabilizado pero seguía siendo preocupante. Ocasionalmente, la niña gemía en su estado inconsciente, atormentada por sueños o dolor, y cada sonido desgarraba el corazón de Florence. Después de una hora de avance cauteloso, oyeron a Jill acercarse a la trampa que Cora había preparado. Ella le hizo una seña a Florence para que se detuviera, sacando un pequeño detonador remoto de su mochila. «Tápate los oídos», susurró. La explosión controlada fue más una vibración que un sonido. Un golpe sordo que envió temblores a través de la roca que las rodeaba. Desde atrás llegó el estruendo de escombros cayendo y un grito de sorpresa e ira. «¡Papá!», exclamó Florence instintivamente, empezando a darse la vuelta. Cora la agarró firmemente del hombro. «No, Florence. Estará bien». El derrumbe no estaba diseñado para herirlo, solo para ralentizarlo. «Pero tenemos que seguir moviéndonos». Lágrimas brotaron en los ojos de Florence mientras asentía. Comprendiendo pero en conflicto, siguió a Cora más adentro del túnel. Cada paso las alejaba más de su padre, pero las acercaba a la seguridad para Dena. La voz de su madre parecía resonar en su mente. A veces, la elección más difícil es la correcta. Siguieron adelante, el túnel descendiendo gradualmente. El aire se volvió más cálido a medida que se adentraban más bajo la plataforma de hielo, un alivio bienvenido después de las temperaturas de la superficie. Florence sintió que sus fuerzas regresaban ligeramente con el calor y la barrita de proteínas, aunque el agotamiento todavía tiraba de sus miembros. «Cora», dijo de repente. «Creo que Dena se está despertando». Se detuvieron mientras la niña más joven se removía en los brazos de Cora, sus párpados aleteando. Cuando los abrió, la confusión nublaba sus rasgos. «¿Dónde estamos? ¿Dónde está papá? Vamos a un lugar seguro»,
le aseguró Florence. Cora nos está ayudando. La mirada de Dena se desvió hacia la médica que la sostenía. Me duelen las manos. Cora examinó cuidadosamente los dedos de Dena, aliviada de ver la sangre fluyendo de nuevo hacia las extremidades previamente congeladas. Eso es en realidad una buena señal. Significa que se están calentando. Un estruendo lejano resonó en el túnel, demasiado cerca para su tranquilidad. Está atravesando más rápido de lo que esperaba, murmuró Cora, con la preocupación evidente en su voz. ¿Puedes caminar, Dena? Tenemos que movernos rápido. La pequeña niña asintió con valentía, aunque sus piernas temblaron cuando Cora la bajó. Florence inmediatamente tomó la mano de su hermana, apoyándola. Como cuando jugamos a las exploradoras, la animó Florence. Recuerda, un pie y luego el otro. Dena dio un paso vacilante, luego otro. Como cuando seguimos a mamá a la cresta para ver la lluvia de meteoros. El recuerdo golpeó a Florence como un golpe físico. Su madre señalando constelaciones, explicando cómo cada sistema estelar podría contener mundos como el suyo y otros diferentes, como el universo era vasto pero conectado, como pequeñas acciones podían crear ondas a través de las galaxias. Había sido su última salida familiar antes del accidente. Exactamente así, logró decir, manteniendo la voz firme. También fuiste muy valiente entonces. Reanudaron su viaje a un ritmo agónico, las pequeñas piernas de Dena incapaces de igualar su velocidad anterior. Cora miraba constantemente hacia atrás, su expresión cada vez más preocupada con cada minuto que pasaba. El sonido de la persecución se hacía cada vez más cercano, resonando de forma confusa en el sinuoso túnel. A veces parecía venir de adelante, a veces de atrás. La red de túneles se divide en varios lugares, explicó Florence, notando la confusión de Cora. El sonido viaja de forma extraña aquí. Papá solía decir que era como si los túneles estuvieran vivos, jugando trucos a los intrusos. Esta información le dio una idea a Cora. En el siguiente cruce, se detuvo, considerando los pasajes que se bifurcaban. ¿Cuál lleva al puesto de avanzada?, preguntó. Florence señaló el túnel de la derecha. Ese. El de la izquierda va a la antigua planta de procesamiento. Está abandonada ahora. Cora asintió, formulando un plan. Voy a crear una distracción. Ustedes tomen el camino de la derecha y continúen hacia el puesto de avanzada. Me uniré a ustedes en breve. Los ojos de Florence se abrieron con alarma. Te vas solo por unos minutos, prometió Cora. Necesito hacerle creer a tu padre que fuimos por el otro lado. El puesto de avanzada debería estar a unos 5 kilómetros de este cruce. Sigan el túnel principal. Antes de que Florence pudiera protestar más, un grito resonó en el pasadizo. Mucho más cerca de lo esperado, la voz de Jill llamándola por su nombre con una mezcla de ira y desesperación que le heló la sangre. Váyanse ahora, las instó Cora, dándoles un suave empujón hacia el túnel de la derecha. Las alcanzaré. Florence dudó solo un momento antes de tirar de Dena por el camino correcto. Desaparecieron al doblar una curva justo cuando Cora se dirigía por el pasaje izquierdo, haciendo ruido deliberadamente para llamar la atención. ¿Por qué papá está tan enfadado?, preguntó Dena mientras se apresuraban, su pequeño rostro contraído por la confusión y el miedo. Florence buscó las palabras adecuadas, unas que explicaran sin aterrorizar más a su hermana. Papá está enfermo, Dena. No enfermo como cuando te resfrías, sino enfermo en su mente. No siempre sabe lo que hace. Como cuando rompió todas las fotos de mamá. La percepción de Dena sorprendió a Florence, como solía hacerlo. Sí, exactamente así. Pero los médicos del puesto de avanzada lo ayudarán, y a nosotras también. Dena asintió, aceptando esto con la simple confianza de un niño. Continuaron en silencio durante varios minutos, el túnel se ensanchaba y estaba mejor mantenido a medida que se acercaban al territorio de la colonia. Estoy cansada, Flo, dijo finalmente Dena, sus pasos ralentizándose. Florence consideró sus opciones. Cora había dicho que siguieran adelante, pero Dena estaba llegando a su límite. Vio una pequeña alcoba en la pared del túnel, posiblemente una antigua bahía de mantenimiento.
Descansemos solo un minuto, decidió, guiando a su hermana hacia el hueco. Se sentaron acurrucadas, Florence vigilando el túnel. Cuéntame sobre los jardines de la tierra, pidió Dena, su voz pequeña pero ansiosa. Era su historia favorita, una que su madre les había contado innumerables veces. Florence sonrió, agradecida por la distracción. La tierra tiene jardines tan grandes que no puedes ver de un extremo al otro. Las plantas crecen en todos los colores imaginables. No solo los azules y blancos que tenemos en Tarnel, sino verdes y rojos y morados, y flores que huelen dulce en lugar de amargo. Y algún día iremos allí. Algún día, asintió Florence, aunque no tenía idea de si podría cumplir tal promesa. La hermana de mamá vive allí. ¿Recuerdas? La tía Amanda. Mamá dijo que tiene sus propios jardines. Los ojos de Dena se volvieron pesados. Me gustaría verlos. Un sonido del túnel la interrumpió. No los pesados pasos de su padre, sino un andar más ligero y rápido. Florence empujó a Dena detrás de ella protectoramente, agarrando un trozo suelto de tubería de metal del suelo. Florence. Dena. La voz de Cora llamó suavemente. Soy yo. Las niñas se relajaron con alivio cuando Cora apareció, ligeramente sin aliento pero ilesa. ¿Funcionó? Preguntó Florence. Cora asintió. Me siguió un rato, pero es listo. Lo descubrirá pronto. Tenemos que seguir moviéndonos. Se arrodilló para examinar a Dena, frunciendo el ceño ante el agotamiento de la niña. Te llevaré el resto del camino, decidió, levantando a la pequeña niña sobre su espalda. Agárrate fuerte, ¿vale? Dena rodeó el cuello de Cora con sus brazos, demasiado cansada para protestar. Continuaron con renovada urgencia, el túnel comenzando a inclinarse hacia arriba, trayendo consigo la promesa del puesto de avanzada. Una luz tenue apareció en la distancia, no la luz del día, sino el resplandor de la iluminación artificial. Ese es el punto de acceso al puesto de avanzada, explicó Cora, acelerando el paso. Una vez que estemos allí, estarán a salvo. A medida que se acercaban a la luz, un nuevo sonido llegó a ellos. Múltiples voces y el pesado pisar de botas. Florence se tensó, preparándose para una nueva amenaza, pero el rostro de Cora se iluminó con una sonrisa de alivio. Es una patrulla de búsqueda, dijo. Personal del puesto de avanzada. Activó su unidad de comunicación. Aquí la oficial médica Cora. Me acerco al punto de acceso del túnel con 2 civiles que requieren asistencia médica. Solicito apoyo inmediato. La respuesta fue inmediata. Copiado, Cora. Tenemos un equipo esperándote. Salieron a una sección bien iluminada del túnel para encontrar a 4 personas uniformadas, fuertemente armadas, pero con las armas bajas. Un hombre alto y de hombros anchos con una barba corta se adelantó, su insignia de comandante brillando. Egbert, reconoció Cora con un asentimiento. Me alegra ver que ignoraste tus propias órdenes. La expresión severa del comandante se suavizó ligeramente. Cuando las comunicaciones se cortaron, supuse que intentarías alguna estupidez como usar los túneles. ¿Son estas las niñas? Cora asintió, permitiendo que un médico tomara a Dena de sus brazos. Florence y Dena. Su padre las persigue. Es inestable, posiblemente peligroso. Egbert hizo un gesto a su equipo. Aseguren el túnel. Solo protocolos no letales. 2 de los oficiales se adentraron en el túnel, con las armas listas. Egbert se arrodilló al nivel de Florence, su imponente figura de alguna manera menos intimidante mientras se dirigía a ella directamente. Has sido muy valiente. Las llevaremos al centro médico ahora. Florence miró hacia el oscuro túnel. Nuestro papá, él también necesita ayuda. No siempre fue así. Egbert intercambió una mirada con Cora antes de responder. Haremos lo que podamos por él. Como si fuera convocado por su conversación, una figura emergió de las sombras del túnel. Jill, su rostro contorsionado por la desesperación y la rabia. Sostenía un pico de minero en una mano, su punta brillando peligrosamente bajo la luz artificial. Sangre goteaba de un corte en su frente, probablemente del derrumbe del túnel, y sus ojos estaban desorbitados, desenfocados.
Aléjense de mis hijas, gruñó, avanzando hacia el grupo. El equipo de Egbert levantó sus armas, pero él les indicó que esperaran. Señor, baje el arma. Sus hijas necesitan atención médica. Estamos aquí para ayudarlos a todos. Mentiras, escupió Jill. ¿Quieren su investigación? Eso es todo lo que cualquiera quiere. Bueno, no pueden tenerla y no pueden tener a mis hijas. Florence dio un paso adelante impulsivamente. Papá, por favor, deja que te ayuden. Mamá querría que recibieras ayuda. La mención de su esposa pareció romper algo en él por un momento. La expresión de Jill vaciló, la confusión reemplazando a la ira. Yasmín, mamá se ha ido, dijo Florence suavemente. ¿Recuerdas? Pero ella querría que estuviéramos a salvo. Querría que estuvieras bien de nuevo. Algo cambió en los ojos de Jill. Reconocimiento quizás, o un momento de claridad, pero fue fugaz. La paranoia regresó más fuerte que antes. Os han puesto en mi contra, susurró, la traición grabada en sus facciones. Os han vuelto contra mí. Se abalanzó hacia adelante de repente, blandiendo el pico con una velocidad sorprendente. Egbert lo esquivó, sacando su propia arma, una porra aturdidora que crepitaba con energía eléctrica. «Saquen a las niñas de aquí», ordenó sin apartar los ojos de Jill. Cora se apresuró a llevar a Florence hacia la salida, donde Dena ya estaba siendo atendida por el equipo médico. Detrás de ellos, los sonidos de la lucha resonaban en el túnel. «¡Papá!», gritó Florence, tratando de mirar hacia atrás, pero Cora la mantuvo en movimiento. «El comandante Egbert lo ayudará», le aseguró a la niña. «Lo mejor que puedes hacer por tu padre ahora es ponerte a salvo y recuperarte». La confrontación detrás de ellos se intensificó. Florence oyó la voz de su padre, ahora suplicando en lugar de amenazar. «Mis niñas, por favor. Son todo lo que me queda de ella». Luego llegó el sonido distintivo de un arma aturdidora descargándose. Un grito de dolor. «Silencio». Florence se detuvo, negándose a moverse más a pesar de la suave presión de Cora. «Necesito saber si está bien». Cora dudó, luego asintió. «Quédate aquí». Corrió de vuelta hacia la entrada del túnel, desapareciendo de la vista. Florence esperó, contando los latidos de su corazón, luchando contra el impulso de seguirla. Cuando Cora regresó, su expresión era cuidadosamente compuesta. «Tu padre está inconsciente pero estable». El comandante Egbert tuvo que usar su porra aturdidora, pero el equipo médico se está ocupando de él ahora. «Él no quería hacernos daño», dijo Florence en voz baja. «No de verdad. Simplemente ya no sabe lo que es real». Cora le puso una mano en el hombro. «Sé que la enfermedad mental es complicada, Florence. Tu padre te quiere mucho, pero ahora mismo no puede cuidar de ti. Él mismo necesita ayuda». Florence asintió, permitiendo que Cora la guiara el resto del camino. El centro médico del puesto de avanzada 7 era pequeño, pero bien equipado. Florence y Dena fueron examinadas a fondo, tratadas por sus heridas y se les dio una nutrición adecuada. Pasaron horas mientras descansaban bajo la atenta mirada del médico jefe del puesto. Cora apareció en la puerta de su sala de recuperación, con sus propias heridas ya tratadas y un uniforme nuevo reemplazando su equipo desgastado por el clima. «¿Cómo están?», le preguntó a la enfermera de turno. «Sorprendentemente resilientes», respondió la enfermera con admiración. «La más joven necesitará regeneración dérmica para su congelación, pero deberían recuperarse físicamente por completo». «¿Y su padre?». La enfermera bajó la voz, pero Florence aún podía oír. «Sedado. El doctor Barrett está realizando una evaluación psicológica completa, pero la valoración inicial sugiere delirios paranoicos severos, posiblemente desencadenados por un trauma. El comandante quiere que lo trasladen a un centro especializado en cuanto esté estable para el transporte». Florence se incorporó en su cama. «¿Qué hay de nuestro papá? ¿Está bien?». Cora se acercó, sentándose en el borde de la cama. «También lo están tratando». El comandante Egbert tuvo que reducirlo, pero no resultó gravemente herido. «¿Podemos verlo?». Cora dudó. «Aún no, Florence. Tu padre no está bien. Los médicos lo están ayudando,
pero llevará tiempo. Dena se removió en la cama de al lado, su pequeña voz esperanzada. Pero se pondrá bien, ¿verdad? Como mamá dijo que lo haría. La pregunta quedó en el aire, cargada de un optimismo infantil que ninguno de los adultos quería destrozar. Cora eligió sus palabras con cuidado. Los médicos harán todo lo que puedan. Ahora mismo, tenemos que centrarnos en que ambas se pongan sanas y en decidir qué viene después. La mirada perceptiva de Florence se encontró con la de Cora. No podemos volver con él, ¿verdad? Esa no es una decisión que me corresponda tomar, admitió Cora. Pero no creo que sea seguro en este momento. Lágrimas brotaron en los ojos de Florence, pero las contuvo con una determinación impropia de su edad. Lo sabía. Creo que he sabido durante mucho tiempo que algo andaba mal con él, desde que mamá murió. Recordó la primera vez que notó el cambio. Como su padre había pasado 3 días en su laboratorio sin dormir después del funeral, saliendo con los ojos inyectados en sangre y teorías descabelladas sobre sabotaje corporativo. Como se había alejado gradualmente de sus vecinos de la colonia, instalando sistemas de seguridad adicionales, manteniendo a las niñas dentro por su protección. Como su amable curiosidad científica se había retorcido en obsesión y sospecha. El comandante Egbert apareció en la puerta, su presencia llenando la pequeña habitación. A pesar de su intimidante estatura, su voz era suave mientras se dirigía a las niñas. Su padre será trasladado a un centro especializado en el mundo principal de la colonia. Necesita una ayuda que no podemos proporcionarle aquí en Tarnel. ¿Y nosotras?, preguntó Florence, acercando instintivamente a Dena. No tenemos a nadie más. Egbert intercambió una mirada con Cora antes de continuar. En realidad, eso no es del todo cierto. Hemos estado buscando en los registros de la colonia desde que llegaron. Su madre incluyó un contacto de emergencia en su expediente personal, su hermana en la Tierra. Hemos logrado establecer comunicación con ella. La esperanza parpadeó en la expresión de Florence. Tenemos una tía, Amanda Morgan, confirmó Egbert. La hermana menor de su madre. También es botánica, continúa el trabajo de su madre en la Tierra. Se emocionó mucho cuando le contamos sobre ustedes. ¿No sabía de nosotras?, preguntó Florence, confundida. Las comunicaciones con Tarnel han sido irregulares desde que comenzó la tormenta magnética hace 3 años, explicó Egbert. Muchos mensajes personales nunca llegaron. Por lo que podemos deducir, la última correspondencia de su madre con su hermana fue antes de que la condición de su padre se deteriorara. Ya está haciendo los preparativos para venir a buscarlas, añadió Cora. Hasta que llegue, se quedarán aquí en el puesto de avanzada bajo mi supervisión. Si eso les parece bien a ambas. Por primera vez desde que las encontraron, Dena sonrió. Como mamá. Muy parecida a su madre, por lo que entiendo, dijo Egbert. Hasta que llegue, se quedarán aquí en el puesto de avanzada bajo la supervisión de Cora. Si eso les parece bien a todas. Cora pareció sorprendida pero asintió de inmediato. Por supuesto. Más tarde esa noche, cuando Dena se había quedado dormida, Florence yacía despierta, procesando todo lo que había sucedido. La habitación era cálida, casi incómodamente. Después de años de adaptación al clima gélido de Tarnel, la desconocida sensación de seguridad era igualmente desconcertante. Un suave golpe en la puerta precedió la entrada de Cora. Llevaba un pequeño holopad, su expresión solemne. Deberías estar durmiendo, dijo suavemente. Pero pensé que quizás querrías ver algo. Se sentó en el borde de la cama de Florence y activó el holopad. Apareció una imagen. Una mujer con la misma piel de tono azul que Florence y Dena. Sus rasgos eran sorprendentemente similares a los de su madre. Su cabello era más claro, su rostro más anguloso, pero el parecido era inconfundible. Esa es tu tía Amanda, explicó Cora. Grabó este mensaje para ustedes cuando contactamos. Florence tocó la pantalla con vacilación. Se parece mucho a mamá. Cora asintió. ¿Quieres oír su mensaje? Ante el asentimiento de Florence, activó la grabación. La voz de Amanda llenó la pequeña habitación, cálida y emotiva. Florence, Dena,
Apenas puedo creer que les estoy hablando. No lo sabía. Juro que no sabía lo que estaba pasando. El último mensaje que recibí de Yasmín fue hace más de 2 años, y no mencionó ninguna dificultad. Su voz se quebró. Voy a buscarlas. Tan pronto como pueda organizar el transporte, iré a llevarlas a casa. Su madre lo era todo para mí, y ahora ustedes también lo son. Por favor, sepan que no están solas. Nunca lo estuvieron. El mensaje terminó, dejando a Florence con lágrimas corriendo por su rostro. Cora se la secó suavemente. Parece sincera, susurró Florence. Creo que lo es, asintió Cora. El comandante Egbert es más escéptico, pero es su naturaleza. Está verificando sus credenciales, por supuesto, pero las comprobaciones preliminares confirman su identidad. ¿Cuándo llegará? Llevará tiempo. Los viajes interestelares no son rápidos, pero ya está en ruta hacia el centro espacial más cercano. Quizás de 3 a 4 semanas. Florence asintió, procesando esto. ¿Podemos ver a papá antes de irnos? Cora dudó. Hablaré con los médicos. Si creen que sería beneficioso en lugar de perjudicial, organizaremos una visita supervisada. Gracias, dijo Florence, recostándose en su almohada. Por todo. Cora le apretó la mano suavemente. Intenta descansar ahora. Estás a salvo. Cuando se fue, Florence se volvió hacia su hermana dormida. El rostro de Dena estaba en paz por primera vez en meses. Las líneas de preocupación que no tenían lugar en los rasgos de una niña de 5 años se habían suavizado temporalmente. Florence extendió la mano, apartando un mechón de pelo del rostro de su hermana. Vamos a estar bien. Dai, susurró. Tal como mamá prometió. Las semanas siguientes trajeron cambios notables. Bajo el cuidado adecuado, las niñas recuperaron rápidamente su fuerza física. Las manchas oscuras en su piel se desvanecieron y la mirada atormentada en sus ojos disminuyó gradualmente, aunque nunca desapareció por completo. Cora se tomó en serio su papel de tutora temporal, convirtiendo un almacén adyacente a sus aposentos en un dormitorio para las niñas. Les enseñó sobre las operaciones del puesto de avanzada, les permitió ayudar con tareas médicas sencillas e incluso organizó que ayudaran en los jardines hidropónicos, una conexión con el trabajo de su madre que les trajo un consuelo visible. 10 días después de su rescate, los médicos finalmente aprobaron una visita supervisada con su padre. Jill había sido trasladado del centro médico a una unidad residencial segura donde su condición podía ser monitoreada mientras se hacían los arreglos para su traslado. Ha sido medicado, explicó Cora suavemente mientras se acercaban a sus aposentos. Parecerá más tranquilo de lo que están acostumbradas, quizás un poco somnoliento, pero los médicos creen que está lo suficientemente lúcido para una visita corta. Florence asintió, sosteniendo la mano de Dena con fuerza. ¿Qué deberíamos decirle? Lo que sientan que es correcto, aconsejó Cora. Simplemente sean ustedes mismas. La habitación era sencilla pero cómoda, con iluminación suave y mobiliario mínimo. Jill estaba sentado en un sillón junto a la ventana, mirando el desolado paisaje de Tarnell. Se giró cuando entraron y a Florence se le cortó la respiración. Se veía tan diferente. Más delgado, más viejo, sus ojos claros pero tristes. Había desaparecido la energía maníaca, las miradas sospechosas, la ira apenas contenida. En su lugar había algo casi peor. Conciencia, reconocimiento de lo que se había perdido. Mis niñas, dijo suavemente, con la voz quebrada. Mis hermosas niñas. Dena se soltó de la mano de Florence, corriendo hacia él sin dudarlo. Papi. Él la abrazó, sosteniéndola cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Florence se quedó atrás, insegura. Jill la miró, su expresión devastada por su reticencia. Florence, dijo, extendiendo su mano libre. Lo siento tanto. Ella se acercó lentamente, permitiéndole tomar su mano. ¿Te sientes mejor? Él asintió, apretando suavemente sus dedos. La medicina ayuda. Puedo pensar con claridad ahora. Su voz bajó a un susurro. Recuerdo lo que hice. Cómo les fallé a ambas. Estabas enfermo, dijo Florence,
las palabras sintiéndose inadecuadas. Sí, pero eso no es excusa. Debería haber buscado ayuda antes. Debería haber reconocido lo que estaba sucediendo. Besó la parte superior de la cabeza de Dena, sin apartar los ojos del rostro de Florence. Tu madre estaría tan decepcionada de mí. No, insistió Florence. Ella querría que te pusieras mejor. Eso es todo. Jill sonrió con tristeza. Suenas igual que ella. Siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen. Señaló la silla a su lado. ¿Te sentarás conmigo un rato? No sé cuándo volveré a verlas. Florence se sentó en el borde de la silla, manteniendo aún una distancia cuidadosa. Nos contaron sobre la tía Amanda. Él asintió. Es una buena persona. Yasmín la adoraba. Ella cuidará de ambas mientras yo recibo la ayuda que necesito. Su voz se quebró de nuevo. Quiero que sepan que las amo. A ambas. Las cosas que hice, las cosas que dije cuando no estaba bien, ese no era yo, o al menos no todo yo. Lo sé, papá, dijo Florence en voz baja. Recuerdo quién eras antes. La compostura de Jill se desmoronó por completo ante eso, y lloró abiertamente, todavía sosteniendo a Dena. Florence extendió la mano con vacilación, luego la colocó sobre su hombro. El simple gesto pareció traerle tanto dolor como consuelo. La visita duró 30 minutos, durante los cuales Jill preguntó sobre su rescate, su salud y su tiempo en el puesto de avanzada. Escuchó atentamente las emocionadas descripciones de Dena sobre los jardines hidropónicos, sonriendo a través de sus lágrimas. Cuando llegó el momento de irse, las abrazó a ambas, aferrándose como si nunca fuera a soltarlas. Me pondré mejor, prometió. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, y algún día, cuando los médicos digan que está bien, iré a buscarlas. Florence le creyó, o quiso creerle. Vio en sus ojos al padre que recordaba, el hombre que le había enseñado a identificar constelaciones, que la había llevado sobre sus hombros a través de campos de flores de hielo, que se había reído con pura alegría cuando Dena dijo sus primeras palabras. Mientras salían de la habitación, Dena miró hacia atrás. Adiós, papi. Mejórate pronto. Jill apretó la mano contra la ventana, viéndolas irse. Lo haré, mi pequeña estrella. Lo prometo. En el pasillo, Cora esperaba, su expresión interrogante. Bien, asintió Florence, sintiéndose a la vez más ligera y más pesada. Bien. El resto de su tiempo en Tarnell pasó en un torbellino de preparativos. Se hicieron los arreglos para su transporte. Sus escasas posesiones fueron empaquetadas, y Cora las ayudó a prepararse para el viaje a la Tierra, un planeta que ninguna de las dos había visto jamás. ¿Es realmente tan colorido como dijo mamá? Preguntó Dena una noche mientras Cora les mostraba imágenes en su holopad. Aún más, le aseguró Cora. Estas imágenes no capturan la verdadera vitalidad. La primera vez que visité la Tierra, tuve que usar gafas de sol porque mis ojos no podían ajustarse a todos los verdes, azules y rojos. ¿Necesitaremos gafas especiales?, preguntó Florence con pragmatismo. No, se adaptarán rápidamente. Las modificaciones genéticas de su madre se las habría transmitido a ambas. Mejoras para ayudar a los humanos a prosperar en mundos fronterizos como Tarnell, pero diseñadas para mantener la adaptabilidad a las condiciones de la Tierra. ¿Es por eso que somos azules?, preguntó Dena, examinando su piel de tono azulado con renovado interés. Cora sonrió. En parte. La pigmentación azul ayuda con la protección contra la radiación ultravioleta y mejora la absorción de oxígeno en atmósferas delgadas. En la Tierra, se desvanecerá gradualmente a un azul más claro, casi turquesa. Me gusta ser azul, declaró Dena. Seguirá siendo azul, le aseguró Cora, solo que de un tono diferente. 23 días después de su rescate, llegó un mensaje desde el Centro de Tránsito Interplanetario. Amanda Morgan había llegado y alcanzaría Tarnell en 48 horas. La noticia sumió a las niñas en un torbellino de emociones. Emoción, ansiedad y una extraña sensación de pérdida. Su tiempo con Cora estaba llegando a su fin. ¿Y si no le gustamos?, se preocupó Dena mientras se preparaban para dormir esa noche. Florence,
que había estado doblando su ropa recién emitida, se detuvo. Es la hermana de mamá. Le gustaremos. Pero, ¿y si ella no nos gusta a nosotras? Era una pregunta que Florence se había planteado a sí misma. Entonces aprenderemos a que nos guste, supongo. Igual que aprendimos a que nos gustaran los suplementos de proteínas de aquí. Hizo una mueca y Dena se rió. ¿Cora vendrá con nosotras?, preguntó Dena, su sonrisa desvaneciéndose. Florence miró hacia la puerta donde Cora se había detenido, claramente habiendo escuchado. Su guardiana temporal entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama de Dena. De hecho, dijo, he estado queriendo hablar con ustedes sobre eso. El comandante Egbert ha aprobado mi solicitud de un permiso prolongado. Si se sienten cómodas con ello, las acompañaré a la Tierra y me quedaré un corto tiempo para ayudar con la transición. El alivio inundó el rostro de Florence. ¿Vienes con nosotras? Cora asintió. La atmósfera y la gravedad de la Tierra serán un ajuste para ambas. Y aunque creo que su tía solo tiene las mejores intenciones, el comandante Egbert considera que sería prudente tener a alguien familiar presente durante el periodo inicial. Porque todavía no confía en ella, afirmó Florence, sin rodeos. Los labios de Cora se crisparon. Tu perspicacia sigue impresionándome. Sí, el comandante es cauteloso por naturaleza, pero este arreglo beneficia a todos. Su tía recibe apoyo durante un momento difícil. Ustedes tienen una cara familiar durante la transición y yo puedo visitar la Tierra, lo cual no he hecho en años. Y el comandante Egbert consigue su espía, añadió Florence, no acusadoramente, sino con comprensión. Prefiero pensar en ello como tener una defensora de sus mejores intereses, corrigió Cora suavemente. Pero sí, le estaré informando. La lanzadera de transporte llegó puntualmente, aterrizando en la pequeña bahía de atraque del puesto de avanzada en un torbellino de partículas de hielo. Florence y Dena esperaban en la sala de observación, viendo cómo la esclusa de aire se ciclaba y la rampa de pasajeros se extendía. Una sola figura emergió, alta y esbelta, vestida con el práctico equipo térmico requerido para la superficie de Tarnel. Incluso con sus rasgos ocultos por una máscara protectora, el parecido con su madre era sorprendente en su postura, sus movimientos. Es ella, le susurró Florence a Dena. Es la tía Amanda. La esclusa de aire exterior se selló, permitiendo que las puertas interiores se abrieran. Amanda se quitó la máscara, revelando un rostro tan similar al de su madre que Dena jadeó. Los ojos de la mujer recorrieron la habitación con ansiedad hasta que se posaron en las niñas. Algo en su expresión se desmoronó, una mezcla de dolor y alegría tan intensa que era casi doloroso presenciarlo. Florence, Dena. Su voz tembló ligeramente. Soy su tía Amanda. Las niñas se quedaron mirando en estado de shock. Ninguna se movió hasta que Dena de repente se soltó y corrió hacia la mujer, rodeando su cintura con los brazos. Después de un momento de vacilación, Florence la siguió, más reservada, pero igualmente desesperada por la conexión. Amanda se arrodilló, abrazándolas a ambas, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Siento tanto no haberlo sabido. Siento tanto que estuvieran solas. No estábamos solas al final, dijo Florence, mirando a Cora con gratitud. Tuvimos ayuda. Amanda levantó la vista, notando a Cora por primera vez. Se levantó, manteniendo un brazo alrededor de cada niña. Usted debe ser la oficial médica Cora. No puedo agradecerle lo suficiente por lo que hizo por mis sobrinas. Cora extendió la mano. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Amanda con firmeza, tomando la mano de Cora entre las suyas. Lo que usted hizo fue mucho más allá del deber. Arriesgó su vida por unas niñas que no conocía. Eso es extraordinario. Cora pareció incómoda con el elogio, pero lo aceptó con un asentimiento. Las niñas son especiales. Cualquiera habría hecho lo mismo. No cualquiera, replicó Amanda, su expresión oscureciéndose brevemente. Su padre no lo hizo. Florence se tensó. Papá está enfermo. Está recibiendo ayuda ahora. Amanda suavizó inmediatamente su tono. Por supuesto. Lo siento, Florence. Tienes toda la razón. Se arrodilló de nuevo,
poniéndose al nivel de las niñas. Quiero que ambas sepan que entiendo lo complicada que es esta situación. Su padre era un buen hombre que enfermó. Eso no borra quién fue antes ni el amor que siente por ustedes. La sinceridad en su voz alivió algo en el pecho de Florence. Esta mujer, esta virtual extraña con el rostro de su madre, lo entendía. Quizás realmente podría ser familia. El viaje a la Tierra duró 3 semanas, durante las cuales las niñas se abrieron gradualmente a su tía, descubriendo similitudes entre ella y la madre que recordaban. Amanda compartió historias de la infancia de su madre, llenando piezas de la historia familiar que nunca habían conocido. Tu madre siempre fue la valiente, les dijo mientras estaban sentadas en el salón de observación de la nave, viendo las estrellas pasar. Cuando éramos niñas, ella era la primera en trepar a los árboles más altos, la primera en nadar en las partes más profundas del lago. Tenía una valentía que siempre envidié. Pero tú la seguías, dijo Florence, reconociendo el patrón de su propia relación con Dena. Amanda sonrió. Siempre, unos pasos por detrás, con el corazón latiendo de terror, pero sin querer dejarla ir sola. Así me siento yo con Dena, admitió Florence. A veces se precipita a las cosas sin pensar, y tengo que seguirla para asegurarme de que esté bien. Ser una hermana mayor es una gran responsabilidad, dijo Amanda en voz baja. Una que tu madre entendía bien. Ella siempre cuidó de mí, así como tú cuidas de Dena. Cora observaba estas interacciones cuidadosamente, alerta a cualquier señal de engaño o agenda oculta, como Egbert había insinuado, pero solo encontró afecto y preocupación genuinos. Si Amanda Morgan tenía motivos ulteriores con respecto a la investigación de su hermana, los ocultaba magistralmente detrás de lo que parecía ser un amor sincero por sus sobrinas recién descubiertas. Me has estado observando, dijo Amanda en voz baja una noche mientras las niñas dormían en sus literas. Entiendo por qué y lo respeto. Esas niñas ya han sufrido suficientes traiciones. Cora no negó la observación. El comandante Egbert puede ser paranoico, pero rara vez se equivoca con la gente. Amanda asintió pensativamente. La investigación que mi hermana estaba realizando es valiosa. Sí, revolucionaria incluso. Pero Yasmín era mi hermana antes que científica. Esas niñas son todo lo que me queda de ella. Miró directamente a los ojos de Cora. Quemaría cada nota, cada muestra, cada descubrimiento que haya hecho si eso significara mantenerlas a salvo. Algo en sus ojos convenció a Cora más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Ella asintió, un silencioso reconocimiento de confianza ganada. A medida que se acercaban a la Tierra, las niñas pasaban horas en la cubierta de observación, viendo cómo el planeta azul y verde se hacía más grande con cada día que pasaba. Para unas niñas que solo habían conocido los duros paisajes blancos de Tarnel, los colores vibrantes eran casi abrumadores. Se parece a los dibujos de los libros de mamá, susurró Dena con asombro, pero más real. Amanda se unió a ellas, señalando continentes y océanos. Ahí es donde viviremos, dijo, indicando una región en el hemisferio norte. El Centro Internacional de Investigación Botánica. Es donde trabajo y donde trabajaba su madre antes de unirse a la expedición Tarnel. ¿Tendremos nuestras propias habitaciones?, preguntó Dena, práctica como siempre. Amanda se rió. Sí, absolutamente. Tengo una casa en los terrenos de investigación. No es nada lujoso, pero hay mucho espacio para ambas. Y ventanas que dan a los jardines experimentales. ¿Ventanas sin escudos térmicos?, preguntó Florence, tratando de imaginar tal cosa. Sin escudos térmicos, confirmó Amanda. Podrán abrirlas y sentir la brisa. El concepto era tan extraño que ambas niñas se quedaron en silencio, tratando de procesar un mundo donde el aire exterior no era inmediatamente letal. La lanzadera aterrizó en un área designada cerca de las instalaciones de investigación de Amanda. Cuando la escotilla se abrió, entró un aire cálido y húmedo, tan diferente del frío seco de Tarnel que Dena jadeó en estado de shock. «Es como el invernadero, Flo», exclamó. «¿Recuerdas cómo se sentía el invernadero de mamá?». Florence asintió, respirando profundamente el aire rico en oxígeno. «Huele a vida». Pisaron la superficie de la tierra juntas. Florence,
Dena, Amanda y Cora, en un mundo rebosante de vida y color. El personal del centro de investigación se había reunido para darles la bienvenida, con rostros curiosos pero respetuosos ante la abrumadora experiencia de las niñas. La casa de Amanda estaba adyacente al centro botánico, una modesta vivienda rodeada de parcelas de jardín experimental. Dentro, había preparado habitaciones para cada una de las niñas, decoradas con objetos recuperados de los efectos personales de su madre que habían sido enviados de vuelta después de su muerte. Sé que no es lo mismo que su hogar en Tarnell, dijo con vacilación. Pero espero que con el tiempo lleguen a considerarlo su hogar. Dena ya estaba explorando con entusiasmo, pero Florence se quedó en el centro de la habitación principal, asimilándolo todo con su característica reflexión. Se siente como mamá, dijo finalmente. No igual, pero conectado. Los ojos de Amanda brillaron con lágrimas no derramadas. Ese es el mayor cumplido que podrías hacerme. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Las niñas comenzaron a asistir a clases con otros niños del personal de investigación, ajustándose a la gravedad y el clima de la Tierra. Cora permaneció como había prometido, ayudando con la transición, aunque su papel se volvió menos necesario a medida que las niñas se asentaban en su nueva vida. Un mes después de su llegada, encontró a Florence sentada sola en un banco con vistas a uno de los jardines experimentales, su expresión pensativa. ¿Pensamientos profundos?, preguntó Cora, uniéndose a ella. Florence asintió. Estaba pensando en cuánto ha cambiado. Hace 2 meses, Dena y yo nos estábamos congelando en esa estación médica, pensando que íbamos a morir. Y ahora está ayudando a la tía Amanda a polinizar un nuevo árbol frutal híbrido y discutiendo sobre de qué color pintar su habitación. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Florence. Va a estar bien, ¿verdad? Cora siguió la mirada de Florence hacia donde se podía ver a Dena a través del cristal del invernadero, usando cuidadosamente un pequeño pincel para transferir polen entre las flores mientras Amanda supervisaba. Los niños son increíblemente resilientes, dijo Cora. Ambas lo son. Pero eso no significa que lo que pasó no haya dejado cicatrices. Todavía tengo pesadillas, admitió Florence, sobre el frío, sobre papá encontrándonos. Es normal. Con el tiempo, se desvanecerán. Florence se volvió para mirar directamente a Cora. Te vas pronto, ¿verdad? No había acusación en su voz, solo una tranquila aceptación que sorprendió a Cora, a pesar de su familiaridad con la madurez de la niña. Sí, mi permiso casi ha terminado, y el puesto de avanzada necesita personal médico. Dudó. Pero podría solicitar una extensión si necesitas que me quede más tiempo. Florence negó con la cabeza. Estaremos bien. Amanda es buena con nosotras, y creo que realmente nos quiere. Hizo una pausa. Y otros niños podrían necesitarte como te necesitamos nosotras. Cora sintió una emoción inesperada apretarle la garganta. Eres una persona extraordinaria, Florence. Siempre lo has sido. Hice lo que tenía que hacer, respondió la niña simplemente. Por Dena. Y eso es lo que te hace extraordinaria. La noche antes de la partida programada de Cora, Amanda organizó una pequeña reunión en su jardín. Había invitado a varios colegas del centro de investigación, creando una cálida atmósfera de celebración en lugar de despedida. Dena revoloteaba entre los invitados, mostrando con orgullo su recién adquirido conocimiento de las plantas de la tierra, mientras Florence ayudaba a servir refrescos, su reserva natural cediendo gradualmente a una cuidadosa interacción social. A medida que avanzaba la noche, Cora se sintió cada vez más emocionada. No esperaba haber formado un vínculo tan profundo con estas niñas en tan poco tiempo. Verlas ahora comenzando a prosperar en su nuevo entorno la llenaba de orgullo y de una sensación de pérdida. Amanda se acercó, ofreciéndole una copa de algo que brillaba bajo las luces del jardín. Has estado callada esta noche. Cora aceptó la bebida con una pequeña sonrisa. Solo observando. Se están adaptando notablemente bien. Gracias en gran parte a ti, dijo Amanda. Les diste estabilidad cuando más la necesitaban. Hizo una pausa, mirando hacia Florence, que estaba enfrascada en una seria conversación con un investigador principal. Especialmente esa.
Confía en ti de una manera que todavía no confía en mí. Dale tiempo, aconsejó Cora. Florence carga con más responsabilidad de la que cualquier niño debería soportar. Pasó tanto tiempo siendo la protectora que ha olvidado cómo ser protegida. Amanda asintió pensativamente. Lo veo en cómo mira a Dena, cómo se posiciona en cualquier habitación para mantener las líneas de visión hacia su hermana. Me rompe el corazón. Debería mejorar con el tiempo, a medida que aprenda que está a salvo aquí, que eres de fiar. Eso espero. La expresión de Amanda se volvió seria. Quiero que sepas que siempre serás bienvenida aquí, Cora. Las niñas necesitan continuidad, conexión con su pasado, y sospecho que tú misma querrás visitarlas de vez en cuando. Cora sonrió, reconociendo la verdad en esto. Puede que me encuentre en las proximidades de la Tierra de vez en cuando. Bien, dijo Amanda simplemente. Mantendremos tu habitación lista. Más tarde, cuando la fiesta terminaba, Cora se encontró a solas con las niñas en el jardín. La noche era cálida, llena de sonidos completamente extraños para Tarnell. Insectos cantando, hojas susurrando con una suave brisa. Tengo algo para cada una, dijo, sacando 2 pequeños paquetes. Solo un pequeño regalo de despedida. Dena abrió el suyo de inmediato, revelando un pequeño dispositivo de mano. ¿Qué es?, preguntó, dándole la vuelta con curiosidad. Es un bioescáner, explicó Cora. Uno simple, diseñado para el trabajo de campo botánico. Pensé que disfrutarías analizando las plantas en el jardín de tu tía. El rostro de Dena se iluminó. Como el escáner de mamá. ¿Puedo probarlo ahora? ¿Mañana? Cora se rió. Ahora está muy oscuro. Florence abrió su paquete con más cuidado, revelando un esbelto objeto de metal. Una brújula de verdad, susurró, reconociéndola de inmediato. No una brújula cualquiera, dijo Cora. Esta está calibrada para mostrar tanto el norte magnético de la Tierra como, cuando presionas este botón, la dirección de Tarnell. No importa a dónde vayas en la Tierra, siempre sabrás de dónde vienes. Florence trazó la superficie grabada con su dedo, encontrando una inscripción. Los corazones más fuertes se forjan en los lugares más fríos. Gracias, susurró, con la voz embargada por la emoción. La guardaré para siempre. El día de la partida de Cora llegó con emociones encontradas. Amanda había organizado una pequeña reunión para agradecerle su servicio a la familia, presentándole una planta especialmente cultivada desarrollada a partir de la investigación original de Yasmín. Puede sobrevivir en casi cualquier entorno, explicó Amanda. Muy parecida a ti. Mientras el transporte se preparaba para partir, se intercambiaron las últimas despedidas. Dena abrazó a Cora con fuerza, arrancándole la promesa de enviar mensajes regularmente. Cuando fue el turno de Florence, la niña pareció luchar con qué decir. Gracias, susurró finalmente. Por encontrarnos, por creernos, por todo. Cora se arrodilló a su nivel. Tú me encontraste a mí, Florence. Tu coraje te llevó a través de esa tormenta hasta donde pude encontrarte. Nunca lo olvides. El transporte se elevó hacia el cielo azul de la Tierra, llevando a Cora de vuelta a las estrellas y a la frontera que la necesitaba. En el suelo, 2 pequeñas figuras saludaron hasta que la nave fue solo una mota en la atmósfera. Florence tomó la mano de Dena mientras se volvían hacia su nuevo hogar. Sobre ellas, el cálido sol de la Tierra no proyectaba cristales de hielo en el aire. Ningún viento cortante amenazaba con robarles el aliento. El camino por delante era claro y brillante. Vamos, dijo Florence, apretando la mano de su hermana. La tía Amanda nos está esperando. Caminaron juntas hacia el centro de investigación, donde su tía era visible en la puerta. Detrás de ellas, invisibles, sus huellas permanecían intactas en el suave suelo de la Tierra. Ninguna tormenta para borrar su paso, ningún frío para amenazar su existencia, solo la promesa de un mañana y de todos los mañanas por venir. 6 meses después, llegó un mensaje del centro de tratamiento especializado donde Jill había sido trasladado. Los médicos informaron de un progreso significativo. La medicación había estabilizado su condición. La terapia lo había ayudado a procesar el trauma de la muerte de su esposa,
y estaba comenzando a reconstruir su carrera científica bajo una cuidadosa supervisión. Adjunto al informe clínico había un mensaje personal que Amanda compartió con las niñas una noche después de la cena. Mis queridas Florence y Dena, leyó, con voz suave. Los médicos me dicen que están prosperando en la tierra con su tía, lo que me trae más alegría de la que puedo expresar. Pienso en ustedes todos los días y trabajo duro para mejorar, no solo por mí, sino por ustedes. Quiero ser el padre que merecen. El padre que era antes de que la enfermedad me alejara de mí mismo. Dena se apoyó en Florence, escuchando atentamente. Amanda continuó. He incluido algo para cada una. Para Dena, un cristal que encontré en el jardín de rehabilitación. Me recuerda a las formaciones de hielo que solíamos admirar fuera de la ventana de nuestro hábitat. Y para Florence, el diario de investigación de tu madre. Los médicos creen que es importante que deje ir el pasado para construir un futuro más saludable. Y estas páginas te pertenecen a ti, no a mí. El trabajo de tu madre era importante, pero nunca tan importante como lo eran ustedes dos para nosotros. Espero que algún día leas sus palabras y comprendas la mujer brillante que era. Amanda hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de Florence al otro lado de la mesa. Ha incluido el diario en un paquete separado. ¿Te gustaría verlo ahora o esperar hasta que estés lista? Florence lo consideró. Creo que me gustaría esperar un poco más. Amanda asintió comprensivamente. Cuando estés lista, estará aquí. Terminó de leer la carta. Con amor y esperanza en nuestro futuro, su papá. Esa noche, después de que Dena se hubiera quedado dormida, Florence se sentó junto a su ventana abierta, sintiendo la cálida brisa de la tierra en su rostro. Sostenía la brújula que Cora le había dado, presionando el botón para iluminar la aguja que apuntaba hacia el distante Tarnel. El planeta era invisible a simple vista desde la Tierra, pero saber su dirección le daba consuelo. De su bolsillo, sacó una pequeña y gastada fotografía. Su madre, su padre, Dena y ella misma, de pie juntos fuera de su hábitat de investigación, todos abrigados con equipo térmico, pero sonriendo. Había sido tomada antes del accidente de su madre, antes de que todo cambiara. Trazó sus rostros con el dedo. El dolor todavía estaba allí, pero se había transformado en algo diferente. No un dolor agudo y constante, sino una conciencia más suave de la ausencia que existía junto a una nueva felicidad. Su padre estaba mejorando. Dena estaba prosperando. Y ella misma estaba aprendiendo lentamente a ser una niña de nuevo en lugar de solo una protectora. En algún lugar de la galaxia, en un mundo helado y distante, una estación médica abandonada era testigo silencioso de su supervivencia contra todo pronóstico. Y en un centro especializado en un mundo colonial, un hombre atormentado continuaba el largo viaje de regreso a sí mismo. Su expediente médico marcado con una anotación crítica: padre de Florence y Dena. Prioridad de tratamiento, alta. Objetivo, reunificación familiar. El universo era vasto y a menudo duro, pero dentro de él, las conexiones permanecían. Los lazos forjados en los entornos más fríos demostraron ser los más fuertes de todos.